¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro de saludarles. Bueno, esta mañana vamos a hacer un programa muy especial y es que se trata de ginecología, pero en las adolescentes. Ustedes se preguntarán muchas cosas, hay muchas dudas de cuándo hay que empezar a ir al ginecólogo, pero sobre todo en qué edades, cuáles son los principales problemas, o quizás, ¿cuál es el indicativo? ¿Es la edad o es una patología que ocurre o una enfermedad o algo raro o extraño? ¿Cuándo hay que ir al ginecólogo cuando una empieza, diríamos, a ser una mujercita? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues han cambiado mucho las cosas en los últimos tiempos. Nosotros hemos acudido a una innovadora unidad de ginecología en los adolescentes. Está en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Hemos acudido allí y hemos preparado informaciones interesantes que ustedes van a ver. Pero sobre todo está con nosotros hoy la doctora Patricia Calvo, que es la directora, la jefa de esa unidad en el Hospital Montepríncipe, es un hospital del Grupo Hospital de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de verla. Bueno, ¿por qué la unidad de adolescencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Era una población de muchachas, de jóvenes un poco perdidas. No había una especialidad clara de atención. A los pediatras se les quedaba un poco corto, mandarles a los endocrinos cuando no había ninguna patología clara tampoco procedía. Y a los propios ginecólogos durante mucho tiempo nos ha asustado el tratar a las mujeres adolescentes porque no sabíamos cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Yo creo que ahora mismo en la unidad lo que vamos a hacer es ofrecerles una atención ginecológica, una educación sexual muy importante, ayudarlas en todos los cambios psíquicos y físicos que van a sufrir desde la infancia hasta la época adulta y evidentemente solventar cualquier problema que pueda surgir entre medias, claro. Está bien. Tenemos muchas preguntas que hacerle porque son muy interesantes. Además, ahora mismo ya están muchas madres y muchos padres diciendo, bueno, ¿y cuándo hay que ir y cuándo no hay que ir? Bueno, nosotros hemos preparado un informe sobre este asunto, pero antes la pregunta principal. ¿Qué considera usted que es un adolescente? ¿Cuándo alguien tiene que ir? ¿En qué condiciones? ¿Por qué circunstancias alguien tiene que ir a una unidad de ginecología del adolescente? Desde el momento en que comienzan las relaciones sexuales, eso está claro. Es decir, esa es una razón obligada para acudir a la consulta. Aunque sea a los 14 años. Aunque sea a los 14 años, con más motivo, porque hay que orientarlas acerca de sus hábitos anticonceptivos para prevenir infecciones de transmisión sexual importantísimas. Y eso está claro. O sea, son revisiones obligadas, rutinarias ya de por vida. ¿Cuál ha sido la más joven que han visto usted por este motivo? Pues con 12 años. 12 años. 12 años, un embarazo. Y no puede ser. Eso hay que intentar evitarlo por encima de todo. Con una buena educación en el colegio, en los padres, las familias, pero sobre todo en la consulta, para que ellos también se sientan que están atendidos, que hay un profesional al que pueden recurrir y ante cualquier mínima duda que les surja, poderla ayudar. A lo mejor es una curiosidad absurda, pero eso da pie también a que nos conozcan, a que puedan seguir viendo la consulta con o sin padres, a que el momento en que les pueda surgir el empezar con relaciones y a lo mejor no se lo quieren decir a sus padres, aunque hoy por hoy cada vez las familias colaboran más, tienen más relación, más confianza y eso es muy importante. Bueno. Pero el hecho de saber que hay un profesional que les va a orientar, que les va a ayudar. Sabemos que la causa más frecuente de consulta al ginecólogo en general son las alteraciones menstruales. ¿Cuál es la consulta más frecuente en ginecología de los adolescentes? Alteraciones de la regla. O bien porque durante unos meses no viene, o bien porque viene de forma muy regular, o las alteraciones por sangrado. Niñas que tienen de repente unas hemorragias que les condiciona su actividad física, su rendimiento en el colegio, porque tienen unas cantidades de reglas y hipermenorreas muy abundantes. Está bien. Bueno, pues hemos preparado un informe sobre ginecología de adolescentes. Imagino que habrá tomado buena nota de todo lo que hacen ustedes, también nuestra querida compañera Elena Fernández Puyol, y ha preparado este informe. La unidad de ginecología de la adolescencia está destinada a ofrecer la atención especial, profesional y multidisciplinar que precisan las jóvenes desde la pubertad hasta los 18 años de edad, una etapa de cambios profundos entre la infancia y la edad adulta. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en esta unidad son las alteraciones menstruales, tanto amenorrea o falta de regla como dismenorrea o dolor de regla. Alteraciones que en ocasiones pueden ir asociadas a problemas psicológicos o de alimentación, para lo que se precisará de la colaboración de otras especialidades como la endocrinología o la psicología.
Además, se presta especial atención a la prevención, ya que es durante esta etapa cuando se consolidan la mayoría de los hábitos de salud y se ofrece información en materia de contracepción y sexualidad. Bueno, es muy interesante todo lo que hacen ustedes. Bueno, y cuénteme, hemos visto digamos, cuándo tienen que acudir, pero el grueso de la adolescencia, ¿en qué edad se acaba? Muy buena pregunta. La edad, no hay una edad estipulada, pero a partir más o menos de los 18 años podemos decir que ya se ha pasado la época adulta, aunque evidentemente siempre hay matices. Pero sí, con 18 años podemos decir que ya hemos pasado la edad. Claro, y que hay mujeres y mujeres. Claro, claro. Es que hay algunas que con 18 años... siguen siendo muy niñas. Y otras que son muy mujeres. Efectivamente. Claro. Dentro de las alteraciones hormonales, ¿se encuentran cada vez más ovarios poliquísticos o menos? Más. Más. ¿Por qué cree usted? Bueno, es una inmadurez del sistema hormonal. Probablemente antes no se le daba tanta importancia. El hecho de que la regla no viniera regularmente, bueno, pues ya la niña madurará. Y cada vez hacemos más ecografías para confirmarlo, más pruebas hormonales, y sí que vemos más ovarios poliquísticos, por supuesto, pero yo creo que realmente es porque se diagnostican más, se diagnostican mejor. Bueno, hemos dado mucha información ya, ahora seguiremos, pero antes hemos preparado unas noticias que damos aquí. Joana Cores, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal todo? Un tema interesante este. Absolutamente, bueno, sí, y muy necesario comunicarlo. Bueno, nosotros lo hemos superado ya a los 18 años, me parece. Una pena. Una pena. Bueno, pues vamos con esas noticias. Sí, precisamente hoy además las que hemos seleccionado están relacionadas con los jóvenes y adolescentes. La primera de ellas nos ha llamado especialmente la atención porque España es el país de la Unión Europea con más jóvenes enganchados a Internet. Esta es la dependencia que tienen algunos a los dispositivos móviles que acaban terminando en fobias. Una de las más frecuentes se llama nomofobia o, lo que es lo mismo, el temor a no poder consultar el móvil. Afecta al 80% de los usuarios. Escuchamos sonidos o vibraciones que no se producen. A eso se le llama vibrantiety y no son espíritus que vagan. Es la ansiedad que nos provoca el móvil. Siento que vibra y en verdad no vibra porque lo tengo en silencio. La dependencia al móvil traspasa límites y puede llegar incluso a provocar ciertos miedos. Un 77% de las personas que tiene un smartphone no puede salir de casa sin él, ¿no? Parece que tenga que estar todo el día con él encima si no siente ese miedo o esa ansiedad. Esa ansiedad tiene un nombre, se llama nomofobia, abreviatura de no mobile, miedo a perder el móvil, a olvidarlo, a no poder echar mano del teclado. Que a lo mejor se queda sin batería a las 10 de la mañana, es como un enchufe, por favor, no puedo vivir. Como no mira el móvil, como que no me duermo. Estás más nervioso, estás más alterado y estás necesitando algo para poder continuar tu día a día. Son fobias, pero también el uso sin control de la tecnología puede provocar adicciones. Ese afán por hacer autofotos se llama selfitis y la Asociación Americana de Psiquiatría ya lo considera un trastorno mental. Echarme una foto yo solo, porque creo que vas aburrido. Gente que se los hace porque se siente guapa y se quiere ver cerca. Pero si en vez de fotos son WhatsApps, es la WhatsAppitis, juego de pulgares a todas horas. Seguimos hablando de los adolescentes porque han bajado el consumo de alcohol y tabaco, pero sin embargo se sienten más estresados en el colegio y tienen una percepción de su físico que no se corresponde con la realidad, sobre todo en el caso de las chicas. Estas son algunas de las conclusiones de un reciente estudio que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en más de 40 países. Nuestros adolescentes se ven gordos. A los 13 años la cuarta parte de los chicos y el 37% de las chicas creen tener sobrepeso. A los 15 la cifra se mantiene para ellos, pero se dispara a casi la mitad de las adolescentes. La percepción que tienen es muy diferente. Las chicas están muy insatisfechas con su imagen corporal, tienden a percibirse como gordas, mientras que los chicos, que objetivamente tienen más problemas de sobrepeso, sin embargo no lo viven de esa manera. Que piensan que por estar muy delgada te van a querer más los niños. Ya no se fijan en el interior de las personas, sino que ya todo se basa por el físico. Otro problema en nuestro país, el consumo de cannabis. De los 42 países en los que se hizo el estudio, a los 15 años los españoles ocupan el puesto número 32 por consumo de alcohol y 31 por el consumo de tabaco, pero en el tema del cannabis se encuentran en el puesto número 5. Lo hacen como por diversión y por probar. Hasta 12 años yo conozco gente que fuma.
En las aulas, nuestros alumnos se sitúan en el puesto 37 en acoso escolar tradicional. Sin embargo, están séptimos en ciberbullying, acoso en redes sociales y nuevas tecnologías. En el cole están encantados a los 11 años, pero no a los 15. A esa edad confiesan sentirse muy presionados para hacer frente al trabajo diario. Sí, porque también te quita tiempo de cosas que te gustan o que quisieras hacer. De hecho, España es el país con estudiantes más estresados, solo por detrás de Malta, Escocia e Islandia. Contamos hoy con la opinión de Santiago de Quiroga, presidente de Wicked You y colaborador habitual en este programa. En esta ocasión nos habla sobre el beneficio del ejercicio físico en trastornos como la depresión. Hoy vamos a hablar de una mente sana en un cuerpo sano. Le voy a dar una razón más para realizar ejercicio si aún no lo hace. Investigadores de Harvard compararon 3 grupos de personas con depresión. Al primero se le aplicó un plan de ejercicio físico de 1 hora 3 días por semana, algo sencillo de cumplir. Al segundo una medicación antidepresiva y al tercer grupo ambas cosas, ejercicio más medicación. Los 3 grupos mejoraron en su sintomatología depresiva, incluso desapareció en el 60% de ellos. En esos 3 casos, pero el grupo que recibió medicación más ejercicio mejoró más que los otros. Pero veamos qué pasó con las recaídas de la depresión. En los que tomaban medicación un 30% recayó, al suprimirla. En el grupo que hizo ejercicio solo un 9% recayó. ¿Qué significa? Que el ejercicio provoca cambios permanentes en nuestro cerebro, que hace que los neurotransmisores que nos faltan cuando se sufre una depresión se produzcan de manera natural, sin los efectos adversos de los medicamentos que los imitan. ¿Quiere esto decir que el ejercicio físico regular, aunque sea 30 minutos 3 veces por semana, le ayudará mejor a soportar una vida de estrés y hasta podrá curar la depresión? Más que eso, hacer ejercicio le hará ver la vida de otra manera y sí, le permitirá luchar contra el estrés, contra la depresión que sobreviene al estrés continuado y le hará ser más feliz. Lo dicen investigadores de Harvard, pero sobre todo el sentido común. Así terminamos las noticias de actualidad del programa de hoy y ahora continuamos con la doctora Patricia Calvo. Como saben, estamos hablando de diversas cuestiones ginecológicas durante la adolescencia. La ginecología de la adolescencia ofrece una atención especializada a jóvenes desde la pubertad hasta los 18 años. En el programa de hoy, una especialista, la doctora Patricia Calvo, desvelará cuáles son los motivos de consulta más frecuentes de las adolescentes. No se lo pierdan. No nos lo pensamos perder, nosotros somos los primeros espectadores de este espacio, seguro. Bueno, hay muchas noticias en relación con las mujeres jóvenes, con las adolescentes, pero hay una que siempre es constante y permanente que me gustaría saber su opinión, pero antes vamos a ver un informe y luego lo comentamos. Estamos hablando del virus del papiloma humano. Perfecto. Vamos a ver ese informe. Más de 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual cada día en el mundo. Entre ellas destaca el virus del papiloma humano por su elevada prevalencia. Y es que hasta un 80% de las personas sexualmente activas entrará en contacto con este virus en algún momento de su vida. En la actualidad, más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano, que es altamente contagioso y que puede llegar a tener consecuencias muy graves para la salud, como el cáncer de cuello de útero, entre otras enfermedades. Los expertos coinciden en la necesidad de concienciar a la población española sobre las enfermedades de transmisión sexual. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación como principal medida para prevenir el virus del papiloma humano. Bueno, ¿qué hacemos entonces en la unidad de adolescentes de ginecología en el Hospital Montepríncipe de Madrid? Para empezar, recomendar la vacunación del HPV a toda paciente. Todavía existen muchos miedos acerca de si la vacuna es segura, de si no es segura, de si ha habido alteraciones en alguna joven que la ha utilizado. La vacuna está más que demostrada que es segura y desde luego es una ayuda muy importante para defendernos del virus del papiloma humano. Está claro que es un virus que puede resultar muy agresivo. La patología la realiza a base de una inflamación crónica en el cuello del útero. Evidentemente su contagio es solo sexual. Y aunque nuestro organismo está muy preparado para poderse defender de este virus, no siempre lo conseguimos, con lo cual nos viene muy bien, aparte de una dieta buena, mediterránea, saludable, evitar las múltiples parejas, evitar el tabaquismo, hacer mucho deporte, como han comentado antes, revisiones ginecológicas rutinarias y la vacuna del HPV. Sí, es verdad que hay personas y personas, porque nos vemos a 2 personas que son distintas, ¿no? 2 mujeres, una con el mismo tipo de relaciones que otra, alguna
coge precisamente, no estamos hablando de una gran promiscuidad, pero algunas tienen muy mala suerte y otras tienen mucha suerte, ¿no? Es muy curioso, ¿no? O estamos hablando de suerte para entenderos entre nosotros. Hay gente que se defiende bien de las patologías y gente que no, por lo que sea, ¿no? Y hay gente que tiene mucha patología encima, ¿no? Eso es. En cualquiera de los casos, me gustaría... Dejamos el virus del papiloma humano. Infecciones ginecológicas en los adolescentes, ¿cuáles son las más frecuentes? La candidiasis, sin lugar a dudas. La candidiasis. La candidiasis por encima de todo, luego hay unas vaginosis sin importancia, vaginitis leves. Pero la candidiasis y últimamente y cada vez más, y me preocupa bastante, el herpes genital. ¿Por qué? Pues... Diferénciame el herpes genital del virus del papiloma humano. Son de la misma familia, son primos hermanos, lo que pasa es que la patología que hace cada uno no es la misma. El herpes se queda acantonado en lo que es la vagina como tal, mientras que el papiloma, sobre todo, no siempre, pero sobre todo, afecta al cuello. Es verdad que el HPV también puede infectar la vagina e incluso la vulva. El herpes es un virus mucho más agresivo en el sentido de que produce más sintomatología inicial. Es decir, lesiones... ¿Los condilomas que aparecen son productos de este tipo de herpes? Es del papiloma. El herpes es como el herpes labial, son lesiones vesiculosas, lesiones dolorosísimas, lesiones que se transmiten cuando hay una herida abierta y generalmente producen un dolor muy importante. El papiloma, sin embargo, pasa desapercibido. Puede dar lesiones en vulva, los condilomas, las verruguitas, que se pueden diagnosticar, pero que no producen dolor, no producen graves alteraciones. Se puede estar con ellas y únicamente, pues me ha llamado la atención que tengo una verruguita. Sin embargo, generalmente pasa más desapercibido. Tenemos que hacer los controles citológicos para poderlo diagnosticar. Sin embargo, el herpes da una sintomatología dolorosa, desagradable y muy molesta. Sí. Cuando yo estaba en el hospital como ginecólogo, lo que había más eran infecciones por tricomonas. Sí. Y en segundo lugar, candidiasis. ¿Por qué ese cambio? Probablemente porque sí que la educación que estamos dando y que se está recibiendo hace que cada vez se tenga más precaución a la hora de mantener relaciones con métodos de barrera, por supuesto que son los más importantes para prevenir todas las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. La candidiasis es una enfermedad nuestra propia, oportunista. ¿Cuándo aparece? Pues cuando nos bajan las defensas. En la época de las adolescentes es muy frecuente que ocurra en época de exámenes o cuando se someten a un... no me sale la palabra, a un estrés. O cuando toman antibióticos. Cuando toman antibióticos, por supuesto. Sin embargo, no se considera una ETS como tal, es más una... ¿No cree que beben mucho alcohol también las adolescentes? Yo creo que se bebe mucho alcohol. Mucho, demasiado y muy pronto además. Muy pronto, sí. Y además les pilla mal, porque usted sabe perfectamente como yo que tienen una enzima, las mujeres, que no funciona igual, la deshidrogenasa hepática no es la misma, ¿no? Bueno, en cualquier caso le hemos preparado también un informe sobre alteraciones menstruales que usted ha señalado, que es este. Uno de los motivos de consulta más frecuente al ginecólogo es el síndrome premenstrual, un trastorno que afecta a cerca del 80% de las mujeres a lo largo de su vida. Este síndrome incluye más de 80 síntomas físicos y psicológicos, entre los que destacan la sensibilidad mamaria, el dolor de cabeza o muscular, la retención de líquidos, el aumento de peso, irritabilidad y ganas de llorar o tener un apetito excesivo. Otros motivos habituales en la consulta del ginecólogo son las alteraciones menstruales y las hemorragias uterinas anormales, un flujo de sangre abundante o escaso, un retraso o adelanto del periodo, dolor en la menstruación o pérdidas intermenstruales. Trastornos que por sí solos no son considerados una patología, pero sí pueden ser síntomas de otros procesos. Bueno, alteraciones menstruales. Usted ha señalado, doctora Calvo, que sí, que realmente era un motivo frecuente de consulta. ¿Cuándo cree que está indicado un tratamiento anovulatorio en las adolescentes? ¿Es bueno, no es bueno, es correcto, no es correcto, es fisiológicamente aceptable? Los padres no preguntan, porque ya enseguida esto es mi vida y ese tipo de cosas, y la madre la acompaña y tal. ¿Usted cómo decide eso? A veces es necesario como una medicación, como un medicamento para tratarlas y es imprescindible, pero a veces es a voluntad. ¿Cuándo recomienda que se inicie? En las patologías derivadas de las amenorreas, las alteraciones en las que no se produce la regla,
Y cuando hablamos de niñas, a lo mejor de 14, 15, 16 años, no tienen relaciones, no tienen otra sintomatología más que la regla, que no es del todo regular, hormonalmente hay un nivel estrogénico adecuado, no hay un aumento de andrógenos, de testosterona, que pueda producirles un hirsutismo importante, un acné importante, en principio lo normal es no hacer nada. No hacer nada y dejarlas que vayan madurando poco a poco, lentamente, y no darles el tratamiento anticonceptivo. Cuando ya se asocia eso que acabo de comentar, hirsutismo, que es tener mucho vello, o acné, entonces realmente sí merece la pena dejar los ovarios en descanso, poner una terapia además antiandrogénica que les va a mejorar muchísimo. Van a tener sus reglas regulares y se van a encontrar mucho más a gusto. En el caso de los sangrados abundantes, se pone siempre que condicione una alteración hemodinámica. Cuando la niña empieza a tener anemia, cuando tiene un sangrado que es que realmente le hace meterse en la cama y no poder salir, no poder moverse, porque está débil, porque está floja, porque no puede hacer gimnasia, ahí siempre merece la pena. Me gusta mucho cómo plantea las cosas, con mucha naturalidad. Lo hace muy simple todo. Podría quedarse aquí con nosotros. Perfectamente, ya. Una vez hecho uno, hecho todos. Estudió en Navarra, ¿no? Estudié en Navarra, sí. ¿Y allí en el departamento de ginecología? No, allí cuando terminé la carrera me vine para Madrid. Y en Madrid ya empecé a trabajar en Santa Cristina. Buen sitio también. Buen sitio también. Buen sitio. Buenos ginecólogos, sobre todo tocólogos. Muy buenos. Sí. Buenísimos. Bueno, tenemos más información y es que ahora vamos a insistir sobre las infecciones vaginales. Vamos allá. Las infecciones vaginales pueden afectar a mujeres de todas las edades, tanto si tienen relaciones sexuales como si no las tienen. Los expertos afirman que prácticamente todas las mujeres sufrirán alguno o varios episodios a lo largo de su vida. De hecho, estos trastornos son un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria y en urgencias, y llegan a representar el 20% de las consultas ginecológicas. Cada tipo de infección es causado por un tipo diferente de germen o microorganismo, y por lo tanto los síntomas y el tratamiento serán diferentes. Las tres causas más comunes son las infecciones por hongos, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. Aunque muchas mujeres han oído hablar de las infecciones por hongos como la llamada candidiasis, muchas de ellas no conocen la vaginosis bacteriana. Esta se da cuando se altera el equilibrio en la vagina y ciertas bacterias crecen de manera excesiva. Esta infección suele ir acompañada de flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor. Bueno, la verdad es que el prurito vaginal es de unas cosas más irresistibles y luego cuando se combina con cistitis ya es... Mira que no soy mujer, pero me lo imagino entiendo, que ¿no? Tiene que ser, lo entiendo perfectamente. Bueno, una cuestión. Van a la consulta por primera vez. Un caso fabuloso, no tiene nada, pero es adolescente y quiere empezar. Bueno, llegan allí, ¿qué llega? ¿Con los padres, con la madre, sola? ¿Cómo lo ve usted? En principio siempre vienen acompañadas por la madre. Siempre. La primera visita es, aquí tengo a mi ginecóloga, quiero que la conozcas, quiero que te conozca a ti, quiero que habléis, quiero que, bueno, pues le cuentes. Y en principio las niñas siempre vienen, claro, cuando no vienen con una patología concreta, vienen como diciendo, ¿qué me va a hacer? Y Dios mío, Dios mío. Realmente les hacemos una historia clínica muy completa, hablamos con ella, vemos si hay alguna alteración del ciclo del sangrado o no. Si realmente es una toma de contacto sin más, les hacemos una ecografía abdominal por la tripa y bueno, confirmamos que no hay ninguna masa anexial, que hay útero y ovarios normales. Cuando vienen ya con alguna alteración concreta, pues evidentemente ya empezamos a pedir pruebas hormonales, analíticas. De vez en cuando ha habido que completar el estudio con una resonancia magnética. Bueno, la primera toma de contacto, yo siempre lo digo además, las madres, ¿cuándo llevo a mi hija al médico? Realmente no hace falta, pero que vengan y que nos conozcan. La traes, le hacemos una ecografía, ve que esto es algo muy sencillito, que no somos ogros, que no hacemos daño, que no sale asustada. Todas las niñas salen encantadas y eso da pie realmente a que cuando tengan algún problema le digan a su madre, ¿qué me pasa esto? Vamos a ver a la doctora. Sí, pero usted sabe que eso está bien. Pues eso sería la situación ideal, pero a veces la información que tiene la madre no es la misma que la que sabe la hija. Esto es el otro problema. ¿Cómo se lo cuenta ella? ¿Cuando le está explorando sola le dice esto? Sí, casi siempre. Cuando la madre decide no entrar, es decir, te presento a mi hija, pero yo me voy.
eso es perfecto. Eso es perfecto. Claro, porque sí que hace falta tener una intimidad con la paciente, sí que hace falta que nos cuente cosas que delante de su madre no nos contaría. Y en ese momento, cuando pasamos al otro lado de la camilla, ese momento ecografía, es cuando aprovechamos y hacemos las preguntas pertinentes. Cuando la paciente nos dice, no me importa que mi madre lo sepa, pues ya seguimos la conversación mucho más animadamente. Y cuando no baja la regla y no sabe nadie nada y de repente es un embarazo, ¿usted lo dice delante de las dos o habla con ella Gracias antes? a Dios no se me da el caso todavía. No he diagnosticado ningún embarazo que no lo tuviera que diagnosticar. No, eso no. Realmente cuando lo hemos hecho ha sido porque la niña lo sabía, se lo ha comentado a la madre y han venido las dos a confirmarlo. Pero una sorpresa delante de las dos, no. Y cuéntele a nuestros espectadores, amigos de este espacio, cuénteles, en muchas ocasiones ocurren circunstancias muy especiales, pero un embarazo en un adolescente es de alto riesgo. Sí, por supuesto. Cuéntelos por qué. Pues porque el cuerpo no está preparado, porque el cuerpo no está totalmente desarrollado, el útero es muy pequeño, por supuesto estamos hablando de alteraciones físicas, porque las psicológicas las sabemos de antemano, ¿no? Una niña de 12 años o 13 años no está preparada para un embarazo. Pero efectivamente puede haber más amenazas de parto prematuro, puede haber más bolsas rotas, puede haber mucho más patología, puede haber más cesáreas. Yo hice una cesárea a una niña de 12 años embarazada y me impactó abrir ese uterito tan chiquitín. Fue todo bien, gracias a Dios fue todo bien, pero realmente el cuerpo no está preparado, el cuerpo necesita... Hormonalmente no están ni los tejidos, ni... Eso es. Y luego esa madurez que da los ciclos menstruales que tienen las dos grandes partes, ¿no? Eso es. La parte progesterónica y tal, la ovulación en medio, todo eso va generando que con los distintos ciclos que la mujer vaya preparando y esté adecuada, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos también es cierto que depende de países también, ¿no? Porque hay países que con 16, 17, 18 años está todo preparado. Bueno, me gustaría mucho que nos diera como orientación para todos una conclusión de... Bueno, estamos en un hospital de referencia, porque en ese hospital se ponen también, han venido especialistas aquí de todos los ámbitos de la medicina, pero la unidad esta que es pionera, en Madrid, en el Hospital Montepríncipe, ¿por qué, cómo y para qué sirve su unidad y por qué está tan satisfecha de dirigirla? Un pequeño matiz, en la consulta está en Torrelodones, es del mismo grupo de H&M, pero en vez de estar en Boadilla del Monte, que es donde está Montepríncipe, está en Torrelodones. No está muy lejos. No, está realmente en coche 15 minutos, 20 minutos más. Ah, qué bien. Vale, es una consulta los lunes por la tarde, por ahora, y está en Torrelodones ubicada. Se me ha ido la pregunta. No, es muy sencillo. ¿Por qué está tan contenta esa unidad? ¿Qué aporta, qué significa en la asistencia sanitaria a los madrileños, en este caso, o a cualquier persona que quiera ser atendida? ¿Cuál es la función principal? ¿Y cuáles son las características de esa unidad? La función principal es atención ginecológica, educación sexual y atención de cualquier patología que pueda surgir, teniendo en cuenta que somos una unidad multidisciplinar, atendido por personas jóvenes, por personas con empatía hacia los adolescentes, en el que se van a sentir pues perfectamente cómodos ante lo importante o ante lo no importante, es decir, ante una patología de verdad seria o simplemente, bueno, pues me gusta que me digan cómo debo hacer ante esto otro, cómo debo tener una vida sana y saludable. Está muy bien. Hemos hablado del inicio de las relaciones sexuales, hemos puesto casos extremos. En realidad, en la actualidad está en 14,7 años el inicio de relaciones sexuales, por lo tanto, casi en el horizonte de los 15 de media en España, ¿no? ¿Sigue bajando? Hasta ahora los últimos estudios estaba en 14, efectivamente, y ojalá que no. Y hablando de eso, de para qué sirve la consulta, evidentemente el embarazo es muy importante y es importante prevenirlo, pero es casi más importante la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual. Orientar a los jóvenes pues que las relaciones hay que mantenerlas pues, con un criterio, con una protección, es importantísimo. Es importantísimo que tengan conciencia de ello, porque luego les puede generar una enfermedad crónica de por vida que se puede haber evitado, con una buena educación, con una buena información.
Está muy bien, pues estaremos pendientes de su consulta, de las conclusiones, cuando tengan datos estadísticos que lleven mucho tiempo y nos den, no le importaría volver por aquí para contarlo. Pues damos las gracias a la doctora Patricia Calvo González por dirigir esta nueva unidad de adolescencia en este grupo hospitalario del Hospital de Madrid, que tiene la consulta precisamente dentro de ese ámbito, de ese hospital de referencia de Montepríncipe, pero que está concretamente, como he matizado, en Torrelodones. Muchísimas gracias y buenos días.